Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñandillara Ñe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, rector y párroco del Santuario María Auxiliadora, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Estamos iniciando nuestro programa Ñandillara Ñe, reflexionando sobre el capítulo 24 del libro del Génesis, sobre el matrimonio de Isaac con la hija de Betuel, de la familia justamente de Abraham, el hermano de Nahor. Habíamos encontrado algunos de los problemas principales que se insistían mucho en este capítulo, ¿verdad? Antes que nada es sobre el problema de la idolatría. Decíamos la idolatría en el sentido que el autor sagrado que está escribiendo, tenemos que ubicarnos dentro del contexto histórico. Este texto es ya bien tardío, es después del exilio post-exílico, con una influencia incluso persa, ¿verdad?, del pensamiento de los persas, incluso por algunos nombres que utilizan, el Señor, Dios del cielo y de la tierra, son expresiones dadas a la divinidad ya en forma tardía, como se va utilizando este nombre de Dios. Pero lo importante aquí que estamos diciendo y estamos encontrando es la cuestión de la idolatría, porque ellos consideran después de la reflexión posexílica que el problema del exilio fue por la división, ¿verdad? Como nación, entre ellos mismos se encuentran divididos y entonces ellos van al exilio. Y cuando ellos se encuentran en el exilio, comienzan a mirar, y bueno, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el problema principal? Y el problema principal es que nosotros nos hemos dividido todo, ¿verdad? Nosotros, cada uno tenía su propio Dios, entonces estamos en lo que le llamábamos nosotros el aspecto de la monolatría, que cada uno podía tener su Dios, cada pueblo, cada nación podía tener su Dios, todos nos aceptamos, y vos tenés el tuyo, yo el mío, pero no nos molestamos, yo tengo mi Dios y yo sigo a mi Dios, mono, mi único Dios, Yahvé, el tuyo Moloch, el tuyo, llámese entonces cada uno de acuerdo a la advocación que tiene de su propio Dios. Pero después de que ellos se encuentran en esta situación del exilio, que para ellos es una catástrofe total, nacional, como pueblo, como nación, entonces comienzan a reflexionar y dice, bueno, ¿cuál es el problema principal? El problema principal es que nos hemos separado de Dios. Nosotros hemos pecado, por lo tanto Dios nos ha castigado. Tenemos que ahora volver a arrepentirnos, es decir, buscar de nuevo esa unidad. Y en este deseo de buscar la unidad, justamente ellos están pensando en la unificación, en la unidad, ¿verdad?, del pueblo como tal. La unificación del pueblo como tal significa el rechazo de todos los otros dioses. El rechazo, por eso, de la idolatría. Y aquí nace el monoteísmo. Un solo Dios que existe en realidad. Un solo Dios existe. Todo lo demás son simplemente falsos dioses. Bueno, ante esta realidad comienza toda una reflexión teológica y es lo que encontramos aquí. Por eso encontramos a un Abraham preocupado y que dice al siervo, bueno, por favor tienes que ir a buscar a una mujer de mi propia familia para esposa de mi hijo Isaac. Y entonces le va a enviar al siervo. E incluso aparecía ahí, nosotros recordamos muy bien, ¿verdad? Como decía, que él también, el siervo, le dice, y si la mujer no quiere venir conmigo a esta tierra, digo, ya pota, ese amigo, a forzar tanto usted no ve cuñas en día, vaya pota. Y entonces le dice, le pregunta, ¿debo hacer que tu hijo regrese al país de donde vos saliste? No, absolutamente no puede regresar mi hijo. Aquí está el otro problema. Por una parte la idolatría, pero por otra parte también el de la promesa de la tierra prometida. Es decir, Isaac justamente es el que queda siempre y es el símbolo, el signo de la presencia de Israel siempre en la tierra de Canaán. Porque Abraham viene de afuera. Jacob después baja a Egipto también.
Y entonces, ¿quién es el que le va a dar de los padres, de los patriarcas, la fuerza y el decir que alguien permaneció en la tierra de Israel? El único será Isaac. Entonces Isaac no tiene que salir de la tierra. Isaac es el que representa, el que le da la autoridad moral, incluso podemos decir, porque siempre estuvo en la tierra prometida, usufructuando. Porque si no, goicotas ese cuera peñan de ya con usurcapiona lleva. Desde ahí medio bailan de cora, pupen de ella más cuenta, o se cojan oreno imbaco abeja, listo, ima, cojan ore ubimaco. Sin embargo, aquí dicen, no, yo siempre estuve, yo nunca salí, aquí está, Isaac es el que siempre permaneció aquí en la tierra, esto nos pertenece, esto es nuestro. Bueno, así entonces, seguimos nuestra reflexión con algunos temas demasiado importantes, ¿verdad? Después hablábamos también de una generosidad y de una apertura del corazón, sobre todo de este siervo, porque el siervo que es enviado, por lo menos en esta narración, no pide tanto para sí mismo, sino que siempre en vista de su amo, de su patrón, de Abraham. Dice, dame hoy una señal favorable, sino que pea Sheipota, muéstrate bondadoso con mi señor Abraham. Abraham penguana. Y después pone las condiciones, ¿verdad? Para ver un poco la acción de Dios, primero en su reacción, o sea, cómo Dios reacciona a este pedido, cómo Dios se manifiesta a este pedido que le está haciendo el siervo. Y aquí es donde encontramos el pedido, ¿verdad? Que dice, ¿qué es lo que pide en el fondo? En el fondo lo que está pidiendo aquí nuestro siervo, ¿verdad? Sería Eleazar, es el de la generosidad de esta mujer, de la mujer que venga y que tendrá que ser la esposa de Isaac por una parte, y por otra parte también el de la creatividad. Son dos elementos muy importantes, generosidad y creatividad. Es por eso que decía, primero que me dé de beber agua a mí, pero después que no quede simplemente en una obligación. Bueno, ya me endebe, listo, imán, y que se esto lo vea, me mandé la de Yeruela que listo, telejón de maseco, agua, porque ya romboy uma, lleva. No, sino que hay algo más, ¿verdad? Nosotros estábamos hablando sobre esa generosidad, la generosidad que nos lleva sobre todo también a la creatividad. La ñande ya juno ya ecuri ñande lleva pendere ya por iré pendera pisandi o pendere ya posebe, pero en el sentido de que vos ya sos creativo. Debo ir ya cuajan, debo ir ya po, debo ir ofrecer. Va a ir a tu allá por ver algo por esta persona porque se lo juega lleva porque se añandu se ahí te voy a se pea. Da ahí cuya ya pueda porque ahí vete se presiona y nada ya porque alguien de ya poina no. Pero ahí sé que aquí falta algo, ¿verdad? Falta algo. El amor decíamos que es muy creativo. En la medida en que uno ama, se dona, se entrega. Y por eso decíamos que también en el amor, sobre todo, digamos, en el amor de pareja, principalmente del matrimonio, reflexionábamos anteriormente en los programas anteriores que tiene que haber en esta generosidad más bien una entrega, ¿verdad? Una entrega. Es la creatividad que surge de ese amor que nosotros nos tenemos. Ya porque se pea, ya porque se amó, sino que en dema hoy, porque el otro te impone. Machismo lleva. A que llegue y a otro y se hacia Japón porque se la y servija y la gente. Ese no es el término ideal, por lo menos como nos presenta la palabra de Dios. Siendas ahí tembiguay, siendas ahí servija, no, sino que en el amor es al contrario. Yo quiero que vos seas feliz. Y porque yo quiero que vos seas feliz, entonces soy yo el primero que da el paso. Porque yo quiero que vos seas feliz, entonces, bueno, va a pandere me ese hina y que tu hanguense se añeñando por porque si hay cote, se añeñando por hacer. ¿Me haces feliz o no me haces feliz? Añadeco algunas veces ya ahí ya lleva. Vos dice, ¿me aceptás o no me aceptás así como soy? ¿Me aceptás o no me aceptás como soy? No, eso es ser egoísta. No es cuestión aquí que yo te acepte a vos como vos sos, no. Aquí cada uno tiene que decir en su interior,
mi amor, mi pareja, mi esposa, mi esposo, porque tanto te amo, yo sé qué es lo que a vos te gusta y por eso yo me adelanto. Yo procuro que vos te sientas feliz. Entonces es una impostación totalmente diferente. A ñande ya es llana, porque ñande algunas veces, verdaderamente ñande ya recobe tiene mentalidad errónea, lleva a este cuñajano en vaina. ¿Me siento feliz o no me siento feliz? ¿Me haces feliz o no me haces feliz? Porque yo quiero, entonces, ya pongan la shea hipotá, a shea hipotá, no. Eso es erróneo. Aquí justamente nos está mostrando, y es muy interesante porque nos está hablando de este matrimonio que se está buscando y que se está por formar. Y esta es la base y la condición importante que el mismo siervo está poniendo. Y vamos a ver, vamos a continuar después con más ñande yarañe reflexionando sobre este tema. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. La parroquia y santuario María Auxiliadora invita al taller Demonología. ¿Existe el diablo? ¿Problemas del mal? Ven y conocer sobre estos temas todos los jueves del mes de septiembre. Disertante Padre Víctor Luis Cabañas. Para más información, comunícate a los números que figuran en la pantalla. Taller de Demonología. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816 Casi Humaitá. Te esperamos en la edición 2018 de Festibosco. Colegio Monseñor Lasaña, sábado 8 de septiembre desde las 19 horas. Festibosco 2018. La Parroquia y Santuario María Auxiliadora te invita a participar todos los viernes de la Iglesia en Salida. Este viernes nos encontraremos en Canonicov entre La Guerenza y Doctor Coronel a las 20 horas. Iglesia en Salida, Parroquia María Auxiliadora, Don Bosco 816 Casi Humaitá. Salemma presenta Homenajes en Vida. Lisa Abogado, a beneficio del albergue Rosa María para Niñas Madres.
este jueves 6 de septiembre a las 20:30 horas. Salón de Eventos Fuente Shopping de Salema. Homenajes en vida, Luis Abogado. El Mensajero de María Auxiliadora, la revista de la parroquia y santuario María Auxiliadora. Con informaciones útiles, actividades de la parroquia y mucho más. Para informes y publicidad, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816 Casi Humaitá. Ñandeyara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñandeyara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Y seguimos con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e. Agradecemos a nuestros auspiciantes y tenemos también siempre formas que ustedes pueden colaborar con nosotros, siendo padrinos, también adquiriendo, como ustedes ven, nuestro CD que estamos con Ñandeyara Ñe'e y otros grupos que nos están apoyando para que podamos seguir evangelizando a través de la palabra de Dios. Entonces, les pedimos a ustedes que sigan apoyando todo este esfuerzo, todo este empeño que estamos poniendo como equipo, ¿verdad? De Ñandeyara Ñe'e, para que el Señor nos pueda bendecir a todos y para que el Señor sobre todo pueda llegar a la mayor cantidad de familias, para que podamos entender bien también el mensaje de salvación a través de la Biblia. La Biblia es un elemento primordial, esencial dentro de nuestra reflexión, pero recordemos que la Biblia se escribe dentro de un contexto histórico, antes que nada, y en un contexto histórico de una comunidad. Es decir, la Biblia no cae del cielo. La Biblia no viene del planeta Marte o Júpiter. Ya todo escrito viene, se nos da el leer, que es igual, que es memorizar, que es apella y aiza. No, la Biblia se va escribiendo dentro de la iglesia, dentro de la tradición. Primero hay una tradición oral, primero hay una tradición reflexionada, una tradición que se vive durante mucho tiempo. También el Antiguo Testamento lo mismo, ¿verdad? Esa famosa frase de Lutero, sola escritura, podemos decir que está equivocada. ¿Por qué? Porque no es solamente la Biblia. La Biblia es fruto de una reflexión eclesial, fruto de una comunidad que se relaciona con Dios y entiende su propia historia, cómo Dios se va relacionando, cómo Dios se va revelando a su pueblo. Y cómo nosotros entonces entendemos en este camino de salvación, por eso es historia de salvación, cómo se nos va dando a conocer. Y en la medida en que nosotros vamos a conocer a Dios, claro que nos vamos a dejar también impactar, tocar, llamar por este Dios. Y nosotros, por lo tanto, después tenemos que dar una respuesta. ¿Dónde va a ser esa respuesta? En nuestra propia historia, en nuestra propia vida. Bueno, estos son elementos esenciales que debemos subrayar de vez en cuando para tener bien claro el panorama de cómo tenemos que estudiar la Biblia. E incluso desde aquí nosotros podemos entender mucho mejor lo que significa el estudio bíblico, ¿verdad? Porque el estudio bíblico, si así lo vamos a entender dentro de nuestra historia, vamos a tener que utilizar de muchas ciencias auxiliares ya porque hay siempre algunos que vuelven a unirse por primera vez a nuestro programa y sean bienvenidos a este estudio bíblico, ¿verdad? El entender toda la arqueología, la lingüística, la semiótica, los símbolos, las lenguas, todos estos elementos, ¿verdad? Nos ayudan muchísimo, la historia, la geografía, para que podamos entender y podamos reflexionar y podamos entrar
verdaderamente en el sentido profundo del mensaje bíblico. Así nosotros estamos hablando, por ejemplo, de este mensaje bíblico tan importante del capítulo 24 del Génesis, cuando nos habla sobre este matrimonio, ¿verdad? Hay una cierta condición, son condiciones así muy sencillas que nos presenta la palabra de Dios, pero que al mismo tiempo son elementos que sacando o extrayendo, haciendo nuestra exégesis, podemos descubrir elementos que tocan porque el matrimonio, la unión de la pareja significa mucho más que un simple contrato, mucho más que eso. No es simplemente ir ahí frente a un juez y firmar, porque veo que tú ya divorcia, llega, lleva ya separa. Peñan de yarare donde pela ya por la matrimonio es otra cosa, ¿verdad? Es el cuidado de la vida. No solamente el cuidado de la matrix, ¿verdad? El cuidado de la matrix quiere decir de la vida, del hijo, ese que está viniendo, matrix, el útero materno. Lo que sucede en el útero materno es la vida. Entonces el compañero, el hombre que acompaña, que le cuida a esa vida, bueno, desde ahí nosotros podemos entender mucho más. Pero estábamos diciendo que nos queda simplemente en unos escritos, en unos papeles, ¿verdad? Porque eso después podemos romperlo incluso a través del divorcio. Ante Dios no existe el divorcio, porque ante Dios existe verdaderamente un amor verdadero. En todo caso, no hubo matrimonio si es que verdaderamente no hubo este amor sincero y una donación total, ¿verdad?, a la otra persona. Entre las condiciones que pone justamente este siervo para buscar a la mujer de su próximo amo, que será Isaac, es justamente, dice, me quedaré aquí, dice, y le voy a preguntar a la joven, por favor, inclina tu cántaro para que pueda beber. Primer elemento, para que yo pueda beber. Vamos a ver un poco de su generosidad, su apertura. O ya posee, cuando ya posee, lleva si es generosa, si quiere ayudar, si tiene voluntad de hacer el bien a los demás. Una vez señan de naña de que te voy a llevar amarala ñamenda ubejan holandere esa pona ma original nere me pona y lleva pendechico y veani. Na peño entendeño. Diga tú peñe mongueta. Diga tú peñe ejambae. Peño na iromo y peñe puruna y te vive. Amara pico la pe continuación pesan. Entonces, viste que es importante. Aquí, por ejemplo, dice, le voy a pedir y le voy a decir, a ver, si, por favor, inclina tu cántaro para que pueda beber. Primer elemento, pero bebe. Ahora viene, después de la generosidad, viene la creatividad. Porque si si yo soy generoso, entonces después me desvivo por los demás. Entrego, doy más, soy creativo, pienso, ¿qué puedo hacer para hacerle feliz a esta persona? Si anda en botella, lleva, si anda pitay, usted vende, allá, y nada, gente, si hay potande, que vos me hagas feliz. No, es al contrario, decíamos hace rato cuando hablábamos y explicábamos un poco. Dentro del matrimonio es, yo me caso contigo porque yo quiero hacerte feliz. Y entonces, para que yo pueda hacerte feliz, entonces eso implica empeño de tu parte. Ahora, si yo pienso al revés, como muchas veces lastimosamente nosotros pensamos, o sea, yo me doy cuenta que ese es un poco las causas de los divorcios, las separaciones, es porque ya no me hace feliz. Y entonces, claro, yo soy egoísta, yo estoy esperando que la otra persona ya no me servís más o menos peago la yajina. Y de ahí viene también esa frase que les dije al comienzo de la servija la campo cuando te veo hoy hace algunos y puro de mi expresión mía pero de la servija no de esa servija al contrario al contrario shelan de servija esa expresión no tendríamos que utilizar, pero si es que vamos a cambiar tenemos que hacer al contrario. O sea, yo estoy justamente porque soy generoso. Yo me abro, yo te quiero hacer feliz. Yo quiero que te sientas bien porque yo te amo, porque yo te quiero. Y de ahí va a venir la creatividad, decíamos. ¿Y cuál es el segundo elemento que ya hemos reflexionado? Entonces me va a responder, toma, o sea, si voy uta. También
daré de beber a tus camellos. Bueno, hasta ahí entonces muy interesante. Después seguimos y fuimos viendo otras características, que es justamente el cómo salvar el elemento contra la idolatría. Es decir, nos metíamos y aquí aparece esta mujer, la hija de Betuel, que aparece, que viene de la esposa, ¿verdad?, de Nahor, que era Milca, y Nahor era el hermano, ¿verdad?, de Abraham. Es decir, lo encontramos en la misma familia. Lo estamos encontrando y salvando uno de los elementos principales, que es preocupación para este autor, digamos, sacerdotal, si queremos llamarlo así, dentro de esta tradición que está insistiendo en el aspecto de una lucha frontal contra todo lo que es idolatría, contra todo aquello que nos puede separar de Dios. Y por eso nos presenta y nos dice, bueno, esta mujer, esta chica, esta doncella que fue bajando, aquí es justamente de la familia de Abraham. Ya está salvada la primera parte. A pesar de que decíamos que había también contradicciones, ¿verdad? Porque el mismo Abraham, o sea, tuvo hijo con quién, y no era ningún problema en un momento. ¿Con quién se había? Con Agar. ¿Y Agar de dónde era? Y Agar no era ninguna mujer de su familia. Agar era una esclava y además era una esclava egipcia, imagínense. Pero bueno, en fin, esto el autor sagrado en ese momento no lo está pensando, porque ese es un relato independiente, totalmente independiente de esto. Este relato tiene otra finalidad, y que es justamente la finalidad de luchar frontalmente contra la idolatría. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe'e. Para enterarte de las mejores ofertas, San Cayetano Comercial SRL. Al amanecer, sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntas forjaron tu alma y la mía, y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver. Mi corazón en tinieblas te busca con ansias. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí, porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días, y al llegar la aurora me encuentra llorando mis noches sin ti. La parroquia y santuario María Auxiliadora invita al taller Demonología. ¿Existe el diablo? ¿Problemas del mal? Ven y conocer sobre estos temas todos los jueves del mes de septiembre. Disertante Padre Víctor Luis Cabañas. Para más información, comunícate a los números que figuran en la pantalla. Taller de Demonología. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816, Casi Humaitá. 13 años de la 93.5 Radio La Voz del Santuario, y lo festejamos con todos ustedes el sábado 15 de septiembre a las 20 horas. Colegio Monseñor Lasaña. No te quedes sin tus entradas. Comunícate a los números que figuran en la pantalla. Radio La Voz del Santuario, FM 93.5. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816, Casi Humaitá. Salemma presenta Homenajes en Vida.
Lisa Abogado, a beneficio del albergue Rosa María para Niñas Madres. Este jueves 6 de septiembre a las 20:30 horas. Salón de Eventos Fuente Shopping de Salema. Homenajes en vida, Lisa Abogado. La Parroquia y Santuario María Auxiliadora te invita a participar todos los viernes de la Iglesia en Salida. Este viernes nos encontraremos en Canonicov entre La Guerenza y Doctor Coronel a las 20 horas. Iglesia en Salida, Parroquia María Auxiliadora, Don Bosco 816 Casi Humaitá. El Mensajero de María Auxiliadora, la revista de la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Con informaciones útiles, actividades de la parroquia y mucho más. Para informes y publicidad, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816 Casi Humaitá. El Mensajero de María Auxiliadora, la revista de la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Con informaciones útiles, actividades de la parroquia y mucho más. Para informes y publicidad, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816 Casi Humaitá. Seguimos con nuestro programa Ñande Yara Ñe y sobre todo seguimos invitando a todos ustedes para que puedan ayudarnos a patrocinar a través de la compra de los artículos, de los CD, en fin, de todo lo que les proponemos aquí para que Ñande Yara Ñe siga siempre con ustedes en familia. Queremos hacer llegar la evangelización, la palabra de Dios a través de todas las redes y a través también de las pantallas, ¿verdad?, de la televisión. Queremos formar una familia, queremos encontrarnos siempre juntos para reflexionar sobre la Biblia. Tiene que ser nuestro momento, tiene que ser nuestro horario de familia, donde podamos reflexionar elementos que la palabra de Dios, la Biblia, pero en una buena interpretación, la podamos acuñar, la podamos hacer parte de nuestra vida. Anila pecha pechante entonces superficialmente la ñañe ñande yara huyayeva. Ñaimoa pero yehai hawei chante mahopea ñande ya repetí culorito y ya ñantende baebe. No. Entrar en lo profundo, entender, decíamos, utilizar las ciencias auxiliares, conocer, seguir leyendo, ¿verdad? Porque ñande hoy indica tuigo apela yeya popá ñanguaje hasta lo más profundo, porque hay ciertos elementos que necesitamos mayor formación, que necesitamos conocer un poquitito más de la historia, que necesitamos conocer un poco más de la cultura, que necesitamos conocer un poco más de la antropología, que necesitamos conocer un poco más de la lengua, que necesitamos conocer entonces todo lo que significa una gama, ¿verdad?, arqueológica, geográfica, histórica, de lo que encontramos aquí, de la semiótica, de la lingüística, ¿verdad?, en fin, de la simbología. Pero por lo menos estamos haciendo un lindo camino de reflexión para entender el mensaje. Detrás de la escritura, detrás del lenguaje, nosotros encontramos siempre un mensaje. El mensaje es primordial para transmitir un mensaje. Yo a través de una simbología, a través de un lenguaje, estoy transmitiendo algo. La pecha ya pone donde va a entender. Que ya te sé porque era un huevotita, más cananita ya era un huevotita. Bueno, pero donde ya no entendemos a ver simbología me lleva. Pero detrás no hace falta que yo hable. Pecha anda ya pone donde ya entendemos. Bueno,
Así también nosotros al leer la Biblia tenemos que entrar en ese lenguaje y detrás de ese lenguaje tenemos que entender qué es lo que te está queriendo decir. Entonces no te quedes simplemente a describir qué significa esa simbología, sino que la simbología nos lleva a ese mensaje importante que nos va a llamar también a una conversión, que nos va a llamar a una vida auténtica en el seguimiento de Dios, en el seguimiento para nosotros los cristianos de Jesucristo en este sentido. Vamos a seguir con el versículo siguiente, cuando nos narra que justamente ya baja esta mujer. Era una mujer virgen, muy hermosa, y ningún varón se había relacionado aún con ella. Bajó a la fuente, llenó el cántaro, y cuando se disponía a regresar, el siervo corrió a su encuentro y le dijo: por favor, dame un trago de esa agua que llevas en el cántaro. Bebe, señor, respondió ella. Bajó el cántaro de su hombro y se apresuró a darle de beber. Después que lo dejó beber hasta saciarse, añadió: también sacaré agua hasta que tus camellos se sacien de beber. Aquí entra el otro elemento, el segundo, que justamente el siervo había puesto como condición también, como signo indispensable para conocer. Ma vape cuñá, ma vape mita cuñá, sea yujuta hina, ya sea mi orecoba con cualidad, generosidad, creatividad, disponibilidad, apertura. Upeixa con cuñá yeró, ya añade, cuñá yeró, la sea te me imaginas, lleva. Enseguida, dice en el versículo 20, vació su cántaro en el bebedero y corrió de nuevo a la fuente hasta que sacó agua para todos los camellos. Mientras tanto, el hombre la contemplaba en silencio, deseoso de saber si el Señor le permitiría lograr su cometido o no. Cuando entonces, oye, pues no me veo mañana, oye, esa PA, estudiar, ese hina. Oye, como señala, lleva, para que tenga una generosidad total. Se voy uy mi hame, eso me a jorigo mita cuñaco a veje y hay señante, un buguechimo yo pues estamos oiga tú hasta saciarse. Ome eso ni etite, ame dónde el cote jabe. How pega tu jae o hije y a veisho pero lleva. Bueno, ame eta ya no eta ahí con ande camello venguara, hoy umija gua hija de cuera. En el versículo 22, cuando los camellos terminaron de beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba medio ciclo. Interesante. Aquí viene entonces, por otra parte, la respuesta, ¿verdad? La respuesta hacia la mujer, hacia la generosidad. Qué lindo que es, ¿verdad? En la medida, porque eso salió del corazón, ¿verdad? Esta mujer no es que comenzó a pensar, bueno, si haya ponopea, si haya ponopea, entonces voy a pagar. No, esta fue una apertura, ¿viste? En el matrimonio pues tiene que ser así. En la vida de pareja tiene que ser así. Es esa generosidad, pero si cada uno es generoso, ¿verdad? Ciertamente. El problema es que hoy en día, ¿verdad? Tenemos tantas dificultades, cada vez nos vamos complicando más, ¿verdad? Hoy en día como que todo vamos dividiendo y vamos mirando desde un aspecto de lo que nos puede suceder en el futuro, ¿verdad? ¿Y por qué eso? Y en el fondo, como te cunda ya yo jupayina. Ya he confiado yo, añadeña mendajina. Ñandeña mendata, aña desconfiado yo. Y entonces yo pienso, bueno, mira que en el futuro vos me podés joder. Ya porque la separación de los bienes, bueno, entonces, bueno, son situaciones que, bueno, hay que ir viendo, ¿verdad? ¿Cómo hacer, verdad? Hoy cogumia lleva. Entonces quiere decir que en ella más o menos recalculamos hoy la medio bandido antimo hoy la remendata era bandida antimo hoy la remendata más o menos pues lento cuando ya calcula ñande. ¿Y por qué? ¿Y por qué decimos, bueno, ya tenemos que, por las dudas, si entramos en esto, si entramos en alquillo, si no sé qué cosa, y como somos los dos, entonces, si yo tengo mis bienes, vos tenés tus bienes, te sacan. Dayareco y moigo van a la caja común, lleva, cada uno oreco. Y a mí más me extraña todavía, hace copia gente PM porque sea hindú, aún la gente como me usea, lleva. Si muchas veces me sorprende, cuando me sorprende, ve y más allá, porque siempre hay hindú peisha, pero viene y te dice luego así, pero abiertamente. Shendai Kwai, voy a ganar la Shenvireco.
te naciendo y cuál involupa o ganar la semana. Si la semana me dice tanto, te nace a pesa. A mí otro haciendo y cuál, de bárbaro, va a piopea. Va a ser que la pesa, pero hasta una sola carne, Íñigo. Una sola carne ante Dios. Bueno, espérate que te ya reflexiona a mí. Este es un lindo momento, el matrimonio de Isaac y con la hija, ¿verdad?, de Betuel. Es importante entonces, de la misma familia, ¿verdad?, de Abraham. Pero formar de la misma familia de Abraham justamente te está diciendo que es una lucha contra la idolatría. Pero hay una cosa de idolatría. Diga tú, y la plata minte hoy en la de idolatría. Lleva, para que cuerillan de la yeicó. Para que cuerillan de entonces ya organiza pa. ¿Viste? Organizamos nuestro matrimonio de acuerdo a la plata. Organizamos nuestro matrimonio de acuerdo a nuestras entradas económicas. Organizamos nuestra vida de familia, cuántos hijos vamos a tener de acuerdo a lo que tenemos como dinero, como plata. Bueno, en fin, es tan bahía que tú llamas. Entonces quiere decir que el dinero está siendo mi Dios, porque es el que está al frente. Yo desde Dios tengo que organizar mi vida. Lleva. ¿Quién es tu Dios? Tu dinero, tu plata. Y entonces nuestra relación, vos y yo, esposo y esposa, nosotros nos organizamos de nuestro dinero. El asunto es que si yo me voy aquí, me voy allá, en tal, allá por la Bahía, entonces a la cuenta. Bueno, no es fácil, llego a reflexionante ahí penden 10, pero ñande ya es sana, ella para la ya pobana, ¿verdad? O sea, tal vez se puedan hacer ciertas cosas, no estoy en contra, ¿verdad? Porque estas son leyes humanas, ¿verdad? Porque nosotros podemos estar por encima de estas leyes humanas. Pero el problema es que, porque yo también puedo tener separados mis bienes, no hay ningún problema. Pero por lo menos los dos sabemos bien cuánto gano yo, cuánto ganas vos, cuánto tenemos que invertir en esto. O sea, es organización, ¿verdad?, de la vida en común. Pero eres que ya ponían de ella allí, porque si los jaljú, los jaljú, así voy a adelantar. Anila aroina pe otro go por donde y obvio cuánto y obvio esto y obvio aquello y obvio y vos no me decirlo y vos entonces nunca voy de Jacoponata lleva a pega tu de carne oma a pega tu de tu llama a pega tu de argelma a pega de acapenoma a pega entonces no ve más la problema, ¿verdad? Cuando ya no nos aguantamos y cuando ya no nos soportamos, ¿verdad? Entonces desde un vamos tenemos que mirar entonces los fundamentos importantes que hoy la palabra de Dios nos está transmitiendo. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe. La parroquia y santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Hoy la calle está tan fría y tú tienes que salir a vender tu mercancía. Mita, y te llamamos todos y nadie jamás
destino. Salema presenta Homenajes en Vida. Lisa Abogado, a beneficio del albergue Rosa María para Niñas Madres. Este jueves 6 de septiembre a las 20:30 horas. Salón de Eventos Fuente Shopping de Salema. Homenajes en Vida. Lisa Abogado. El Mensajero de María Auxiliadora, la revista de la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Con informaciones útiles, actividades de la parroquia y mucho más. Para informes y publicidad, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 810. La Parroquia y Santuario María Auxiliadora te invita a participar todos los viernes de la Iglesia en Salida. Este viernes nos encontraremos en Canonicov entre La Guerenza y Doctor Coronel a las 20 horas. Iglesia en Salida, Parroquia María Auxiliadora, Don Bosco 816, Casi Humaitá. Te esperamos en la edición 2018 de Festibosco. Colegio Monseñor Lasaña, sábado 8 de septiembre desde las 19 horas. Festibosco 2018. ...13 años de la 93.5 Radio La Voz del Santuario... ...y lo festejamos con todos ustedes... ...el sábado 15 de septiembre a las 20 horas... ...Colegio Monseñor Lasaña... No te quedes sin tus entradas... ...comunícate a los números que figuran en la pantalla... Radio La Voz del Santuario... FM 93.5... Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816, Casi Humaitá. La Parroquia y Santuario María Auxiliadora invita al taller Demonología. ¿Existe el diablo? ¿Problemas del mal? Ven y conocer sobre estos temas todos los jueves del mes de septiembre. Disertante Padre Víctor Luis Cabañas. Para más información, comunícate a los números que figuran en la pantalla. Taller de Demonología. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Don Bosco 816, Casi Humaitá. Queridos hermanos, estamos continuando con nuestro programa Ñande Yarañé. Estamos reflexionando desde el capítulo 24 del libro del Génesis, del matrimonio que encontramos, o la búsqueda, ¿verdad?, de la mujer que acompañará justamente a Isaac, con algunas características muy lindas que nos pueden ayudar a nosotros: la generosidad, la creatividad, la disponibilidad, la apertura del corazón, ¿verdad? Y es lo que encontramos, porque este siervo, ante la petición, ¿verdad?, que está haciendo al Señor, ahora él está encontrando esa mujer ideal. Es decir, Dios siempre nos pone delante a aquella mujer ideal. Lo importante es que nosotros podamos también discernir. Cuando venían de ella, que el siervo se pone bien desde lejos, entonces él está viendo. Mientras tanto, el hombre la contemplaba en silencio. Vea otro elemento ñandella esa pone ahí en este caminar, el noviazgo, ¿verdad? Una de las características principales del noviazgo es justamente esto.
el de la contemplación en el silencio. La contemplación en el silencio significa que vos vas haciendo parte de tu propia vida y de tu propia existencia lo que nosotros transmitimos, lo que cada uno de nosotros da a conocer de su persona, lo que cada uno de nosotros da a conocer, ¿verdad?, de sí mismo, para que la otra persona se sienta también acompañada y para que la otra persona se sienta bien con nosotros. Porque no es pues solamente traer una mujer, pero que después se siente de nuevo sola, no. Porque justamente porque yo te quiero, soy yo el que te quiero acompañar, decíamos, yo soy el que me estoy donando. Y estábamos diciendo que no es que yo busco una mujer o busco un hombre para que llene mi vacío. No es eso. No es que busco para qué, sino que yo soy el qué. Me ofrezco. Y para eso, entonces, miramos aquí este hombre muy interesante en cuanto realiza la acción. Esta mujer, ¿verdad?, que es la hija de Betuel, dice que el hombre la contemplaba en silencio, deseoso de saber si el Señor le permitiría lograr su cometido o no, ¿viste? Deseoso de saber si el Señor. Es decir, que aquí existe entonces una acción de Dios en nuestro camino también de formación de la pareja, del matrimonio. Es el Señor el que va a permitir lograr este cometido o no. En la medida en que nosotros, ¿verdad?, nos ponemos, ¿verdad?, a disposición, en la medida en que nosotros procuramos y vemos todos los elementos necesarios para formar después una pareja, para formar después una familia. En el versículo 22 encontramos que dice, cuando los camellos terminaron de beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba medio siclo. Viene algo muy importante, que es justamente el regalo, digamos, el don, lo que vale. ¿Qué vale esta relación? ¿Cuánto vale esta relación? ¿Cómo yo puedo considerar esta relación? ¿Qué valor yo le doy a esta relación? Y le colocó en la nariz de la joven. Luego le puso en los brazos 2 pulseras de 10 siclos. Bueno, te va narrando así de una forma muy importante y muy interesante cómo esta acción, y yo diría esta acción de gracias, ¿verdad?, cómo el Señor mismo se manifiesta en esta mujer. Esta mujer generosa, esta mujer que se entrega de sí misma, esta mujer que hace mucho más, ¿verdad?, de lo que el mismo siervo estaba esperando, de entregarle, de darle, de ofrecerle, mucho más de lo que está pidiendo. En el versículo 23 después le preguntó, ¿de quién eres hija? ¿Hay lugar en la casa de tu padre para que podamos pasar la noche? Bueno, aquí ya comienzan ciertas preguntas muy importantes. Es decir, ya respondiendo, obedeciendo a aquella preocupación de Abraham, porque le había dicho al siervo, tú irás, tienes que llegar hasta la casa de mi familia. Entonces él tiene que estar seguro. Ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milcá, que dio el hijo que Milcá dio a Nahor. Y añadió, en nuestra casa hay paja y forraje en abundancia y también hay sitio para pasar la noche. Qué lindo. Esto volvemos a hablar de un elemento que ya habíamos hablado también en el capítulo 19 sobre Sodoma y Gomorra. El elemento del hospedaje, del hospedar, del recibir, de la hospitalidad en síntesis, ¿verdad?, de tener siempre el corazón abierto hacia las personas, no encerrarse en sí mismo, sino que siempre ofrecer lo mejor, ¿verdad?, de sí mismo. Aquí entonces ya había mucha generosidad en el sentido de darle de beber, después ponerse de nuevo en camino, creatividad para dar también de beber a los camellos. Ahora ante esta pregunta y esta necesidad, una respuesta, pero también así generosa, abierta. Después de presentarse, en nuestra casa hay paja y forraje en abundancia y también hay sitio para pasar la noche. O sea que oñe cuame ema hoy, eyuke cuan derogas y na lleva. A ver, coñande ya recoa y lleva ñande cultura. Vendaja ego la Biblia ño vende con aya yuhua ñande.
Esto es muy elemental y en la cultura paraguaya por lo menos siempre ha sido también muy importante la hospitalidad. Cuando hay bebé lleva, pero cuando hay yo pajo en la medida en que ya tenían botejas, ñembo egoístas, ya acá otros intereses. Se mitaron guaré, más serundi, ojo la moto de la campaña, ya lleva, amor norte, Concepción, ya lleva. Siempre, lo putal ahora, pariente rógaro, ya lleva, los cuevos, moto ánimo. Y así justamente, se mita ahí, a ella siempre. Vaya a joder la gente, vayan de recibir. Siempre oreco algo o me arandé, algo que te ofrece, algo que te da, ¿verdad? A joder en mí. Vaya a verme a pejasaque, pehuapuque, peyuque, pe descansa y mía, lleva petonguea y mía pisa y ponao, vea. Pero ñandé con valor, con ya recupera llegana, porque está el lugar, ve con pama ojina. Pero ¿desde dónde sale esto? ¿Se dan cuenta? Esto viene solamente cuando hay un valor Dios, cuando hay un valor principal que es la gracia y la fuerza de Dios que actúa en nosotros. Porque o si no, ñande ya que yo hewi, hay mo ape o guajina, bebe tenía bandido, tenía bandida o bandejina, bebe lleva. Entonces me lloré en bote pama oillo y cuera. No, aquí entonces tiene que haber y tiene que ser esa apertura del corazón. Y aquí le dice, en nuestra casa hay paja y forraje en abundancia y también hay sitio para pasar la noche. Se llamando alguna vez el aroma ella la hoga lleva la 11, 11:30, 12, la 1 lleve. Pecaruma va. Uma va algo. Bueno, pues yo que pego que petongue ahí miña moita bebeme. Nada pero que tiene jugo de naranja o joma o aroma la grapefruit, nombre. Está más interesante formal, entonces se va a peñar de cultura, pero mía, ya recupera para llegar, pero eso es una cultura que sale del corazón, porque eres joven de la bisabe. Nada, es solamente porque me escende, sino que ya me escende porque quiero algo y porque yo siento esa necesidad de ofrecerte lo mejor de mí mismo hacia los demás, ¿verdad? Y entonces son elementos que solamente nosotros podemos vivirlo en la medida en que somos abiertos y le queremos a los demás. Cuando hagas este al revés, vaya tú hay peán de jehui, vaya tú amondán de jehui, lleva. A pegar entonces la indica tú veis venina ya yupila poder pejan vaya lleva, porque en dere manda mimas en vez de querer me lleva vaya lleva, vaya tú hay peán de jehui, ¿verdad? De todo lo que tiene que ser para el pueblo, para la gente, para el país, entonces en vez de que se y pona mía para que la gente esté bien, para que cumplamos bien, ¿verdad? Con nuestro servicio. Alguna vez enseñante, ya es calla, bueno, va a chica tú, y pega la cetajana, ya lleva. Bueno, el 26 dice, el hombre se inclinó y adoró al Señor. Qué lindo esto, queridos hermanos. El hombre se inclinó y adoró al Señor. Estamos hablando de este siervo de Abraham. Es decir, ¿qué es lo que nos hace adorar al Señor? ¿Qué es lo que nos hace encontrar a Dios? ¿Ante quién se está postrando? Se está postrando ante el Dios que se manifiesta en el corazón del hombre. Qué lindo esto. No es que estoy adorando al hombre, porque se postra ante una familia, se postra ante la generosidad, el amor, la creatividad, la apertura, ¿verdad? La disponibilidad total, que ofrecen todo. Pero hay piñan de yarare donde ve. ¿Por qué? Porque está viendo en el hombre, está viendo en estas personas una de las manifestaciones más importantes de la bondad del Señor, que es ofrecerse a sí mismo generosamente y recibirnos dentro de esta hospitalidad. Y bueno, queridos hermanos, nos despedimos por el día de hoy. Vamos a seguir reflexionando sobre este capítulo en los siguientes programas de Ñande Yarañé. Les imparto la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora.